el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 8 al 15. Hoy el Evangelio nos va a enseñar a ser personas que nos callemos por algún beneficio económico o a ser personas que hablemos de la resurrección de Cristo. Yo no sé dónde se ubica usted, pero después de escuchar este Evangelio usted va a aprender a hablar de Dios sin miedo, con valentía, y no hacer como los soldados que por 3 lochas se vendieron. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 8 al siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: protege, Señor,
a los que esperamos en ti. Aleluya. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. ¡Aleluya! Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. ¡Aleluya! Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya. Ese es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús se les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, felices Pascuas de Resurrección para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mis hermanos, les saluda el Padre Marcos Galvis
Un abrazo en la distancia. El Evangelio del día, el Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis, meditando la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo resucitado se le aparece a unas mujeres. Se le aparece a unas mujeres y les dice a las mujeres: vayan donde están mis hermanos y digan esta noticia. Y aquellas mujeres sí le hacen caso, le obedecen, llevan el mensaje. Y son las que van a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado, que Jesús había resucitado de entre los muertos y que estaba vivo. Pero también tenemos a otros que dan un mensaje, que no son mujeres, pero son hombres, que son soldados y representan a los hombres que van a dar parte de otro mensaje equivocado. Jesús se aparece a las mujeres y le dice: vayan y digan que yo resucité. Los soldados reciben de parte de los sumos sacerdotes otro mensaje, y el mensaje es que Cristo no había resucitado, que Cristo seguía muerto, que Cristo el Señor estaba robado, que los mismos discípulos llegaron, se robaron el cuerpo y se fueron. A ver, yo les pregunto, ¿cuál de los dos era verdadero? ¿El de las mujeres que decían que Cristo había resucitado, o el de los soldados que decían que los discípulos se habían robado el cuerpo? Padre, el mensaje verdadero era el de las mujeres. El mensaje falso era el de los soldados. Pero ¿saben qué es lo curioso de este evangelio? Que los dos mensajes fueron difundidos, que los dos mensajes llegaron hasta nuestros días. Y termina el evangelio diciendo, el de San Mateo, capítulo 28, versículo 8, esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Por tanto, en la vida cristiana nos va a enseñar el evangelio de hoy que nos vamos a encontrar con dos tipos de personas. Un tipo de personas que cree en la resurrección de Cristo, y ojalá que usted esté ahí. Ojalá que usted sea uno de esos. Y otro tipo de personas que no lo creen, que no creen en la resurrección y dicen que Jesús no resucitó, que Jesús es un fracaso, que eso es mentira, que eso es aquello y esto. Ahora, entendiendo la palabra de Dios de esta manera, ustedes y yo podamos tomar una decisión: creer en la resurrección o no creer en la resurrección. Ahora, si usted dice: Padre, yo creo en la resurrección, yo creo en que Jesucristo resucitó, eso lo creo yo, eso lo vivo yo, pues usted debe meditar lo que dice la segunda de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Porque usted puede decir: yo creo en Dios. Usted puede decir: yo creo que Jesucristo resucitó. Usted puede decir: yo amo a mi esposa. Usted puede decir: yo amo mi trabajo. Pero si usted dice que ama su trabajo y no cumple, no va, llega tarde, ¿qué amor tiene al trabajo? Si usted dice que ama a su esposa, la golpea, la humilla, la grita, ¿qué amor tiene a su esposa? Si usted dice que cree que Cristo resucitó, si usted dice que es cristiano y no participa de la iglesia, no tiene ni siquiera un frutico, ni siquiera un manguito, una manzana, una pera, una uva, algún fruto que demuestre que es cristiano, ¿de qué le sirve? Dice Santiago, la fe, si no va acompañada con obras, la fe está muerta, es estéril.
es una fe mentirosa y muchos discípulos tienen una fe falsa. Miren, Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué les sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe? Yo creo que Cristo resucitó. Amén, aleluya. El Señor resucitó, amén. ¿De qué le sirve decir a usted que tiene fe? Que usted fue a cantar gloria, que usted fue que le bendijeran agua. Uy, yo sí soy creyente porque yo fui por donde el Padre y en la ceremonia me bendijo el agua bendita y yo tengo el agua bendita aquí y esta agua ya lleva 3 años y está intacta. Miren que yo sí tengo fe. Ay, es que yo sí tengo fe, Padrecito, porque yo fui para que me bendicieran el cirio y mire donde tengo la velita que fui a bendecir allá el día de resurrección. Ay, yo sí tengo fe, venga para que vea, Padrecito, la Biblia que está en mi casa aquí abierta, en el Salmo 91, en el Salmo 23, en el Salmo 50. Ay, es que yo sí tengo fe, mire Padre, mi familia tiene tanta fe que es que hasta mi familia, tengo un tío, tengo un hermano, tengo un primo que es cura, que es monja, que es religiosa. ¿De qué le sirve decir a usted que tiene fe si no tiene obras? Si usted dice que Cristo resucitó de entre los muertos y no tiene obras, como ahorita lo vamos a leer en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1, entonces mantenemos la versión de los soldados, que es mentira que Cristo resucitó, que es mentira que Cristo vino al mundo, que es mentira de la resurrección. Aunque con nuestra palabra digamos yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, dice la palabra de Dios, hasta el demonio cree que existe un Dios y tiembla. Si ustedes y yo tenemos una fe que no va acompañada de obras, está muerta. Tengo fe. Si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarla la fe? Oigan, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ustedes y yo debemos aprender a vivir como aquella mujer que se llamaba María Magdalena, que esa mujer creyó en Cristo y fue a comunicar el mensaje. ¿O debemos aprender a vivir como la versión de los soldados que hasta el día de hoy andan comunicando que Cristo no resucitó? O con su vida andan diciendo que el Señor no resucitó. ¿Cómo la ve? El Evangelio de hoy nos coloca 2 alternativas, 2 opciones, 2 formas de vivir. Y nos dice, o es frío o es caliente. Usted verá cuál elige, usted verá cuál toma. ¿Frío o caliente? Yo creo que Cristo resucitó. Entonces debe actuar como María Magdalena. Yo tengo fe en el Señor, pero usted sabe, Padre, que yo tengo fe a mi manera, no a misa, no nada de las cosas de Dios, ni bautismo, ni comunión, ni confirmación. Yo creo en Dios, Semana Santa, diciembre, en fiestas patronales, un bautismo, ahí sí voy a misa, esos son los días que voy a misa. Entonces mantiene la versión de los soldados, porque los soldados vieron a Cristo que resucitó, sí. Se llenaron de temor, de temblor, se asustaron, sí. Se llenaron de espanto, sí. Se atemorizaron muchísimo, sí. Les dio miedo, sí. Pero los soldados no se convirtieron, pero los soldados no cambiaron, pero los soldados no tuvieron fe. Entonces ustedes y yo podemos estar viviendo una vida cristiana como la de los soldados. Muchas misas, muchas cosas de Dios, muchas cosas del Señor, pero nada que ver con la verdadera doctrina, con la verdadera enseñanza, con la verdad de Jesucristo. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es como los soldados, sin nada, sin miedo, sin pánico, sin remordimiento.
andamos viviendo nuestra vida de cualquier manera, de cualquier forma. Cuando Jesús resucitó, los soldados temblaron, sí, pero no se convirtieron. Fueron y le dijeron a los sumos sacerdotes le dieron plata y le dijeron: no digan nada de eso, digan que alguien se lo robó. Y eso fue lo que dijeron los soldados. En cambio, María Magdalena recibió el mensaje de Jesús. Jesús le dijo a María Magdalena: vaya a decirle a mis hermanos que subo a Galilea. Nos vemos en Galilea. Y dice la palabra de Dios que María Magdalena se fue, nada la paró, nada la detuvo, y fue y le dijo a aquellas personas que eran sus discípulos que Cristo había resucitado. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar a dejar de ser como los soldados, a tener una fe efímera, a tener una fe sin base, sin fundamentos, a tener una fe fundamentada en criterios humanos, a pasar a tener una fe sólida. Miren cómo dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Ahorita le voy a leer el Evangelio, le estoy haciendo la introducción para que usted pueda ir saboreando la palabra de Dios y para que usted pueda ir dándose cuenta qué actitud realmente estás tomando, si la de los soldados o la de María Magdalena. Colosenses 3:1. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Jesucristo, hermanos, puesto que ustedes dicen yo creo en Dios, puesto que ustedes dicen tener fe, puesto que ustedes fueron bautizados, vivieron la vigilia pascual, fueron a la iglesia, fueron a la misa, participaron de los encuentros con el Señor, puesto que ustedes resucitaron, participaron de la misa dominical, el día de la resurrección, el sábado, el domingo de gloria, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Padre. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Puesto que ustedes y yo hemos resucitado con Cristo, debemos, como María Magdalena, buscar las cosas de Cristo en primer lugar. Creer en las cosas de Dios en primer lugar. Creer en las cosas del Señor en primer lugar. Los soldados vieron la resurrección de Cristo, pero no resucitaron con Cristo, y por eso buscaron el soborno que le dieron. Le dieron dinero para que dijeran, para que comentaran, para que regaran por todos lados que Cristo no había resucitado. Mientras que María Magdalena sí resucitó con Cristo, y Jesús le dijo: mira María, ve a decirle a mis hermanos. Salió esa mujer corriendo y fue y les dijo de una vez. Nosotros, por andar pegados a las cosas de la tierra, no resucitamos con Cristo. Le aseguro que en la vigilia pascual muchos estaban entretenidos con las velas, muchos estaban entretenidos con el agua, muchos estaban entretenidos con las fotos, muchos estaban entretenidos, distraídos con la decoración, con los arreglos, con los monumentos, pero muy pocos pudieron vivir cada lectura. Muy pocos pudieron vivir cada momento, muy pocos pudieron vivir el encuentro con Jesucristo, la resurrección con el Señor. Ustedes y yo debemos buscar los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Oigan, pongan todo el corazón en los bienes del cielo. Repito, pongan todo el corazón en los bienes del cielo. El corazón es para que nosotros lo coloquemos en los bienes de arriba, en los bienes del cielo, en los que vienen de arriba, de Dios. Ustedes y yo colocamos todo el corazón por comprar una casa,
compramos todo el corazón por comprar un carro, colocamos todo el corazón por comprar cualquier cosa material. Y dice la palabra de Dios, pongan todo su corazón en los bienes de arriba del cielo, en donde está Cristo. Escúchenlo, pongan todo su corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Jesucristo resucitó. María Magdalena escuchó la noticia y creyó. Jesucristo resucitó. Los soldados lo vieron, se atemorizaron, vieron que la piedra se removía solita, pero les ganó el soborno y se dejaron comprar. Pero había un soldado que sí creyó, el centurión. Cuando clavó la lanza en el costado de Cristo, se dio cuenta que de su costado brotaba agua y sangre y llegó a exclamar, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ese se convirtió. Estos soldados de hoy pusieron su corazón y su empeño en la platica o el soborno, en lo que le pudieran dar. No es raro. En muchos lugares los soldados, los que se dedican a la seguridad, colocan su corazón en los bienes de la tierra. ¿Quiere pasar? ¿Cuánto hay para eso? ¿Quiere, qué? Deme dinero. ¿Cuánto hay? Deme una bendición, deme alguito, deme algo de lo que lleve y lo dejo pasar. Miren las alcabalas de Venezuela como están para que se den cuenta. ¿Cuánto soborno hay? Porque han puesto su corazón en los bienes de la tierra. Pero no solamente los soldados, sino que nosotros también a veces preferimos la misa dominical, no ir y ponernos a trabajar. A veces preferimos hacer negocios para no ir a la iglesia el domingo. A veces cambiamos, negociamos, hacemos trueque con las cosas de Dios y eso no está bien. Miren cómo el Evangelio hoy nos va a enseñar las dos actitudes. La de María, que tuvo una fe acompañada de obras, que cuando Jesús le dijo, vaya a decirle a mis hermanos que resucité, subo a Galilea, allá lo veré. María Magdalena fue. Y vamos a ver la actitud de los soldados, que vivieron el mismo encuentro, que vivieron la resurrección, que participaron de la resurrección, pero, el dinero les torció la vida. Paren la oreja, oído al tambor. San Juan, el Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 28, versículo 8 y siguiente. Oído al tambor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. En el transcurso de estos días usted se va a dar cuenta cómo las mujeres fueron y dieron parte y dieron la noticia. Las mujeres vivieron, presenciaron que la tumba estaba vacía, sudarios y mordaja estaban en un lugar diferente donde lo habían dejado, salieron contentas, felices a dar la noticia. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son esas personas? Todos los creyentes que están resucitando con Cristo y andan buscando los bienes del cielo, los bienes de Dios, y andan buscando las cosas de Dios. Esos son los que dan esa noticia. Esos son los que están dando esa noticia. Aquellos que están en la catequesis,
aquellos que hacen su primera comunión, aquellos que hacen su confirmación, aquellos que hacen su bautismo, aquellos que ya se casaron por la iglesia, aquellos que están participando de la misa de la iglesia, ayudan al Padre en la lectura, en la música. Aquellos que ayudan a recoger la ofrenda, a limpiar la iglesia, son los que han resucitado con Cristo. Y a ejemplo de las mujeres, se sienten felices, dichosos, porque participan de las cosas de Dios en la iglesia. Se sienten alegres, porque han resucitado con Cristo y están comunicando en una misión, en un taller, en un encuentro, en la evangelización. Aquellos inclusive que ya hicieron su grupo, su lista de guasaguasa y están compartiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis y están compartiendo la palabra de Dios sin miedo, con valentía, con entusiasmo. Todos los días lo primero que hace, se meten en YouTube, buscan Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, copian el enlace, miran el Evangelio y lo comparten. Aquellos que son como las mujeres que están dando la cara para evangelizar, lo bueno somos más y llegó la hora de predicar, de evangelizar. Esos son los que son como María Magdalena, que no les da pena, que no les da vergüenza, que son como las mujeres que salen corriendo a llevar la buena nueva, la buena palabra de Dios, la buena noticia del reino. Pero hay otros que son como los soldados. Pero hay otros que sí les da pena, les da vergüenza. Que aunque hayan vivido una experiencia con Cristo, que aunque hayan vivido un encuentro con el Señor, que aunque hayan pasado una Semana Santa muy bonita, que aunque hayan pasado un encuentro con Cristo, prefieren el soborno, el dinero, la plata, el trabajo, antes que las cosas de Dios. Oigan, escuchen con atención. Mientras las mujeres iban de camino, las mujeres se pusieron de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Ellos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y, actuando conforme a las instrucciones recibidas, esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Los soldados recibieron la noticia de parte del mismo Cristo, temblaron, se llenaron de pánico, de miedo, se asustaron. Los soldados observaron la resurrección de Cristo y se quedaron como muertos, dice la palabra de Dios. Y cuando fueron a los sumos sacerdotes a comunicar el mensaje, ellos le dijeron: si se callan la noticia, si no la dicen a nadie, si no la comparten, si guardan silencio, si se callan esa boca y no comunican lo que han visto y oído, le vamos a dar dinero. Por plata, usted se calla. Y los soldados, como las focas, aplaudieron y dijeron: sí, denos plata, que vale más el dinero que comunicar a Cristo, que vale más la plata que decir que Cristo resucitó, que vale más el dinero que ustedes nos van a dar que lo que Cristo pueda darnos. Denos dinero, a nosotros nos importa más el dinero. Se vendieron los soldados por 3 lochas, como lo siguen haciendo muchos en Venezuela. Por 3 lochas hacen estafa, por 3 lochas le quitan la comida a la gente, por 3 lochas tratan mal al pueblo, por 3 lochas, por lo que le pagan. ¿Cuánto hay para eso? Y se les paga a los soldados. Esa costumbre no se ha quitado. Pero así hay gente que por dinero deja la misa, que por dinero, por trabajo deja las cosas de Dios, que por dinero, por trabajo busca primero las cosas del mundo y las cosas de Dios las aplaza, las quita, y eso está muy mal. Y hay muchos que están viviendo de esa manera. 2 personajes, las mujeres, los soldados,
Dos actitudes. Las mujeres no se callaron, no las compraron. Las mujeres no le hicieron, porque la palabra de Dios no muestra mujeres. ¿No ve que muestra mujeres en hombres? Los hombres se callan, las mujeres no. Los hombres guardan silencio, las mujeres no. Las mujeres no pueden dejar de comunicar el mensaje. Y cuando Cristo empezó a comunicar la buena nueva, después de ser resucitado, se lo entregó a las mujeres porque sabía que iban a hablar. Aprendamos que en las cosas de Cristo debemos decirla, anunciarla. No nos debe dar pena rezar, no nos debe dar pena predicar, no nos debe dar pena compartir la palabra de Dios. Mientras que los hombres, los soldados, por dinero se callaban, por dinero guardaban silencio. Y así hay muchos, que no solamente por dinero, porque le digan cállate, porque le digan no me mande más eso, porque me digan yo no quiero eso, porque me digan no, entonces yo me quedo callado. Usted verá cuál actitud toma, que esta palabra de Dios te lleve a ser como las mujeres que fueron a comunicar el mensaje y no como los soldados que por dinero se callaron y guardaron ese mensaje de Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.